acá específico de México, pues hemos tenido que ir desarrollando resiliencia a base de madrazos. El hecho de escuchar a alguien, ¿no? Es decir, no estás tan solo. Atrás de cada niño que denuncia o que habla de una situación de violencia sexual, hay familiares que apoyan al agresor sexual. Y también considerar que trabajar con el dolor causado por la maldad humana es muy, muy desgastante. Bueno, soy María Fernanda Lazo Pairó y yo soy creadora y directora de Corazones Mágicos, un programa especializado en la atención de la violencia sexual infantil, y es un programa que se diseña y se implementa a través de Fundación Vida Plena y APE. Aunque soy muy visual, pero prefiero el fondo. Pues porque creo que es algo más profundo y te invita a mucho más cosas, ¿no? Que la forma, que la simple forma, ¿no? Creo que sí, creo que se les niega y a algunos también se les arrebata, claro. Pero creo que culturalmente tendemos a negar más el fondo. Me hace reír, bueno, amigos obviamente, pero mi perra me hace reír muchísimo, ¿no? Algo que me inspira el mar siempre me ha inspirado y también me da muchísima paz, muchísima serenidad. O sea, creo que el mar es el lugar idóneo. El problema es que soy muy alérgica al sol, pero me encanta. O sea, para mí el mar me mete en un sentido, ahora sí que muy profundo en mí. Mi casa, mi perra, mis amigos, el mar. Pues mira, realmente pues desde muy chiquita, mi mamá fundó un centro de día para ancianos escasos recursos en México, cuando no existía el INSEN. Entonces, yo de hecho mi primera salida de bebés a un asilo de ancianos, entonces siempre estuve muy metida en eso, desde chiquititita. Me acuerdo mi mamá que íbamos con ella al centro de día de los viejitos y embolsábamos arroz y frijol para los viejitos, y en verano hacíamos cursos de verano para los niños de la colonia. Entonces, por eso siempre estuve involucrada en organizaciones de la sociedad civil y en causas sociales. Ay, sería seguro una araña con cola de alacrán o una cosa así, horrible. Creo que sería negro, como una tarántula, ¿no? No, creo que no sonaría, pero pues obviamente picaría, generaría mucho daño. Pues creo que fueron varias cosas, ¿no? Por un lado, como toda mi historia, yo siempre me cuestionaba, bueno, tenía como 17 años, 18 años que empecé a platicar con los viejitos. Me platicaban sus historias, decía qué duras historias, qué tristes historias. Ahí creo que fue la primera vez que empecé a oír de violencia sexual y me llamaba mucho la atención que la mayoría de nuestras abuelitas habían sufrido violencia sexual infantil, ¿no? Y lo que sí yo distingo que me empieza a llamar mucho la atención desde ahí es el tema de la violencia familiar, porque yo decía, es que ahí se gestan muchas cosas dentro de las familias. Y después pues empecé a trabajar en otros lados, empecé a trabajar justo desarrollando modelos de atención a víctimas aquí en la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Querétaro. Luego me fui al DIF y ahí es donde pasa el caso que me marca y que me hace poner Corazones Mágicos, que es una niña de 6 años que la violan 5 niños de 6 años adentro del salón de clases. Fue una violación con lápices, plumones, regla, pero me hizo cuestionarme muchas cosas, ¿no? Por un lado, decir, a ver, esta niña necesita un tratamiento especializado y yo como DIF tengo psicólogos generales, necesito que se vaya a un lugar especializado. Y resultaba que no había nada. Y por otro lado, decía, ¿qué tienen estos niños de 6 años para hacer eso? O sea, ¿qué han vivido para someter a esta niña y cometer esas agresiones? Entonces ahí fue donde dije, no es posible que desde la sociedad no exista algo y yo quiero hacer un centro especializado en violencia sexual para niñas y para niños de escasos recursos. Y creo que esto también al mismo tiempo se junta con es coyuntural, con el tema de que estaba buscando como una misión de vida. Creo que para mí, yo amo México, mis papás en eso, por un lado mi mamá nos inculcó mucho el tema del servicio a los demás.
pero también por otro lado nos inculcaron mucho el amor a México, entonces yo amo a México y siento que tenemos que hacer grandes cosas todos para cambiar el país y que solo juntos podemos lograrlo. Entonces creo que se juntaron muchas cosas y eso es lo que da cabida a Corazones Mágicos. Importantísimo, el acompañamiento con empatía. O sea, yo creo que lo que es fundamental es la empatía. Creo que la empatía es una herramienta que nos ayuda a sanar. Puedes no ser psicólogo, no estoy demeritando obviamente el trabajo de los psicólogos, pero creo que a través de la empatía tenemos la gran capacidad los seres humanos de sanarnos, ¿no? A nosotros, porque si eres empático acompañas, ¿no? En cambio puede haber un profesionista de la salud mental que no es empático. ¿Cuántas veces nos topamos con doctores, ¿no? Que son cero empáticos y les quieres escupir un ojo, ¿no? Entonces, lo que yo creo que es fundamental es la empatía, porque la empatía te hace acompañar. Yo creo que la autenticidad de las niñas y de los niños, la frescura que tienen, la capacidad que tienen de soñar, ¿no? Eso es lo que no se nos debe de olvidar. O sea, necesitamos regresar al origen y necesitamos volver a tener esa ingenuidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Vivir con esa autenticidad que viven los niños. Mira, es que la resiliencia tiene que ver también con muchas características a nivel individual de la persona, ¿no? Puede ser desde personalidad, ¿no? Puede ser desde herramientas que han dado en la familia, ¿no? Y obviamente puede ser desde la sociedad, ¿no? Nosotros justamente en Corazones Mágicos buscamos que los niños desarrollen resiliencia, ¿no? Pero va a depender de muchas situaciones, ¿no? O sea, creo que es algo que se debe de atacar y se debe de buscar desarrollar en niñas y niños desde todos los ámbitos, ¿no? Porque puede haber, por ejemplo, a lo mejor un programa social que desarrolle resiliencia en los niños, pero si no está acompañado de la resiliencia de la familia, va a ser mucho más difícil para el niño. Pues mira, creo que se necesitan muchas cosas. Creo que en México nos falta todavía mucho en temas de sociedad civil. Muchísimo, nos falta muchísimo porque somos una cultura muy paternalista y creemos que papá gobierno nos debe de mantener en todo. Entonces, eso repercute en muchas cosas. ¿Por qué? Porque los ciudadanos que estamos, por supuesto, con toda la disposición de impulsar programas sociales en beneficio de la población, pues nos topamos con una población que no ayuda tanto o que no dona tanto porque el gobierno es el que te tiene que mantener, ¿no? Entonces, desde esas creencias es complejo. Creo que México, en el caso específico de México, pues hemos tenido que ir desarrollando resiliencia a base de madrazos, ¿no? Empezando por el terremoto del 85. Eso es lo que marca, por ejemplo, un antes y un después en temas de protección civil. Es lo que marca también un antes y un después con el tema de la ayuda social, ¿no? Entonces, creo que no deberíamos de necesitar el dolor y el sufrimiento para ser resilientes, porque al final ya hay una historia que contar. Pero también nos pasa como organizaciones sociales que necesitamos de otros actores, ¿no? Para poder fortalecer nuestra resiliencia. Por ejemplo, el discurso que tiene el gobierno federal de que odia a las organizaciones de la sociedad civil, pues somos una bola de fifí que ganamos 100,000 pesos al mes, ojalá, no ayuda, no abona a la resiliencia, ¿no? Y por otro lado, creo que también de repente se cae en un discurso de creen instituciones, bajen recursos, creen instituciones, y al final del día se necesita una vocación. ¿Por qué? Porque no es tan fácil. Claro, hay instituciones, hay organizaciones para todo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Tepola, en el caso de Corazones Mágicos, creo que es una institución que sí es asistencialista, porque atiende a niñas y niños principalmente de escasos recursos, pero creo que el modelo que hemos desarrollado es un modelo muy complejo, es una problemática demasiado especializada, son muchas aristas las que hay que ir abarcando. Entonces, no es que sea un trabajo sencillo, claro que no. O sea, yo trabajo los 7 días de la semana y todo mi pensamiento va en torno a Corazones Mágicos, ¿no? Cada niño, hay que entender que cada niño es una historia distinta. Ahorita estamos atendiendo a 207 niñas y niños al mes. Y cada niño es una historia distinta. Hay unos que tienen mamá, otros que tienen papá, hay niños que están de casa a hogar. O sea, cada niño tiene una historia distinta y se necesita invertir muchísimos recursos, no nada más económicos, emocionales, mentales, espirituales. Es muy, muy cansado, ¿no? Y también considerar que trabajar con el dolor causado por la maldad humana es muy, muy desgastante, ¿no? Entonces, pues yo siempre les digo que hay que enfocarnos en lo que hacemos bien, que es rehabilitar a nuestras niñas y a nuestros niños, o sea, lograr que sanen la experiencia de la violencia sexual infantil, que la resignifiquen, que regulen la sintomatología,
o lo desaparezcan, y en eso, creo que eso es lo que nos va ayudando a ser resilientes, aunque es una lucha y también hay una lucha individual de cada uno. Hay colaboradores que son menos resilientes y colaboradores que son más resilientes. ¿Chilaquiles? El mar. Acapulco, a mí Acapulco me fascina. Me da mucha tristeza todo lo que ya me destruyó en Acapulco. Pero es el mar de Acapulco me encanta, el mar de Ixtapa, ¿no? Y un aroma, pues yo creo que la lavanda, porque soy difícil para los aromas. Entonces la lavanda me gusta porque es fresca, pero suave al mismo tiempo. Sí, la lavanda yo creo. ¿Qué ideas erróneas? Muchísimas. Empezando por el tema de que los niños, o sea, entendemos que son sujetos de derecho, pero no lo hacemos en la práctica. Empezando por eso, ¿no? Empezando por culpar a los niños de la violencia sexual infantil. Por ejemplo, en el caso de las adolescentes, todos los comentarios son, la violaron, ¿cómo iba? ¿Qué traía puesto? ¿No? El tema de las familias también, es tristísimo ver que atrás de cada niño que denuncia o que habla de una situación de violencia sexual, hay familiares que apoyan al agresor sexual, ¿no? Entonces tenemos de verdad que quitarnos esa idea y no ponernos a defender a lo estúpido, a gente que no porque sea buen amigo tuyo quiere decir que no es capaz de hacer algo así. ¿Por qué? Porque somos una cultura muy adultocentrista y pareciera muy fácil de repente agredir sexualmente a un niño y que no le va a causar ese daño, ¿no? Entonces creo que el tema de la violencia sexual infantil está totalmente estigmatizado, está lleno de falsas creencias, ¿no? Pensar, por ejemplo, que los agresores sexuales son enfermos mentales, ¿no? La gran mayoría no tienen un tema psiquiátrico, ¿no? Es un tema más bien de distorsiones cognitivas de nuestra cultura, ¿no? Pensar, por ejemplo, que solo a las niñas les pasa, a mí me duele mucho cuando veo estos flyers de a las niñas no se les toca, a las niñas ni a los niños. O sea, yo siempre insisto en que tienen que ser niñas y niños, porque a los niños también les pasa, y los niños, lo que nosotros hemos observado es que lo denuncian mucho, o sea, hay mucho más estigmatización en la violencia sexual hacia niños. Entonces aquí es un tema de niñas y niños, parejo. Y hay muchísimos mitos con los que tenemos que romper, y sobre todo creo que tenemos que echarnos un gran clavado adentro de nosotros, porque al final todos pasamos por un proceso de deconstrucción, y creo que normalizamos mucho la violencia, ¿no? Desde cuestiones muy básicas, entre amigos, entre parejas, sí normalizamos esa violencia, ¿no? El machismo. Y creo que tenemos que echarnos un clavado para ver qué estamos haciendo nosotros y de qué manera estoy fomentando, porque ese tipo de detalles, siempre les digo que busquen, en internet hay una exposición de cómo iban las mujeres cuando las violaron, que es una exposición que pusieron en Europa. Está buenísima, porque todo el mundo se imagina que iban de minifalda, escotazo, que eso no es motivo para que las violen, pero resulta que iban de pants, ¿no? Desgreñadas y todo, y pues también las violaron, ¿no? O sea, pensar que porque ese tema es gravísimo. La gente que te dice, pues si estás bien fea, ¿qué te van a hacer? Ojalá te violaran. Por favor, eso es una violencia terrible y la tenemos totalmente normalizada. Pensar que solo las mujeres bonitas van a violar, no es cierto, ¿no? El agresor sexual tiene otras características. Entonces creo que hay muchísimas ideas erróneas que tenemos que acabar. En lo cotidiano yo creo que con la congruencia, ¿no? Yo creo que con la congruencia, obviamente bajo cierta ética, ¿no? Bajo cierta ética, pero yo creo que la congruencia es la que te ayuda a ser justo. Hay muchísima. A ver, la familia es determinante, pero hay que entender que en el caso de las niñas y de los niños, no siempre la familia va a ser la red de apoyo. Hay otras personas en la comunidad que pueden ser esa red de apoyo. Por ejemplo, los niños que están en centros de asistencia social, que son las casas de hogar, bueno, no están con sus familias, pero hay centros de asistencia social que tienen modelos de atención muy efectivos y muy buenos y que funcionan como familias, ¿no? Entonces, siempre creo que todos, al final del día, para los niños podemos ser figuras de referencia. Si eres maestro, si eres el delegado de la comunidad, si eres el sacerdote, si eres el entrenador, entonces todos podemos ser parte de esas redes de apoyo. A nuestro alrededor todos tenemos a niñas y niños, ¿no? Yo tengo a mis sobrinos, por ejemplo, lo importante es que yo como tía sea una red de apoyo para ellos. Entonces, siempre, yo creo que desde cualquier nivel, obviamente
la comunidad, la familia nuclear, la familia extensa, etcétera, va a tener un impacto en la vida de niñas y niños. Y nunca sabemos desde qué postura podemos incidir de manera positiva en la vida de una niña y un niño. Hay muchas maestras o muchos maestros que cambiaron la vida de sus alumnos, ¿no? Entonces no tienes que ser papá y mamá para cambiarle la vida a alguien. Este caso, no sé si conocen el caso de Irena Sendler, creo que se pronuncia Sendler o Sandler, pero es una polaca, una enfermera polaca, que cuando se hace el gueto en la Segunda Guerra Mundial, como ella era enfermera, ella era de las que tenían ciertos beneficios, y ella dice que los niños están enfermos y empieza a sacar a los niños y los entrega a familias para que los cuiden y guarda las identidades abajo de un árbol. O sea, al final de la guerra rescató a 2,000 niños del gueto y les regresó sus identidades, ¿no? Y era una enfermera, no era familiar de estos niños. Y creo que así hay muchísimas historias, ¿no? Que son muy inspiradoras. Pues mira, yo quiero, te va a sonar raro, pero bueno, un honesto que se fortalezca muy bien. Y yo quiero que Corazones Mágicos, creo que mi principal reto ahorita es que Corazones Mágicos no dependa tanto de mí. O sea, a mí me gustaría que en 5 años Corazones Mágicos pudiera operar sin mi intervención. Creo que sería un logro porque ahorita lo que me tengo que preocupar es que Corazones Mágicos sobreviva, o sea, que viva a pesar de mí y dejarlo echado a andar para las generaciones que vienen, ¿no? Y creo que en temas institucionales, pues, seguirnos consolidando como un referente a nivel nacional. Creo que impulsar mucho el tema de la política pública me preocupa porque a veces se está dando demasiado lento. Y creo que ahí hay que apuntalar, porque creo que es lo que nos puede generar muchos cambios, ¿no? En términos existenciales, la 3. En términos muy individuales, la 1. Yo creo que es que los seres humanos tenemos una gran necesidad de sentirnos escuchados y comprendidos. Entonces yo creo que cuando tú escuchas a alguien, ¿no? Le transmites que hay empatía, ¿no? Le transmites compañía. Y eso yo creo que de los peores males que hoy tiene el mundo es esa sensación de soledad. O sea, no es que la soledad sea mala, porque hay gente que su soledad le hace muy feliz, pero ese vacío, como ese vacío existencial, ¿no? Creo que eso es lo que le está generando mucho daño al mundo. Entonces el hecho de escuchar a alguien, ¿no? Es decir, no estás tan solo, ¿no? Claro. Pero creo que ahí hay muchos rollos, o sea, ahí se tiene que trabajar mucho a nivel interno y a nivel social, pero creo que obviamente somos seres sociales, ¿no? Y necesitamos, pues sí, ser escuchados. En la playa, leyendo un libro, tomando un mezcal, fumando mi cigarro. Para mí, ese sería uno de mis días perfectos es ese. Otro, por ejemplo, es irme de finta, irme a San Miguel, irme a meterme a los bazarcitos de cosas viejas y comprar cositas viejas, y eso también me encanta, ¿no? Esos son días míos que son mis días perfectos. Porque es cuando están en construcción, cuando están en desarrollo, el cerebro está en construcción, entonces promover la creatividad, dar esa libertad, obviamente va a ser desde a nivel biológico o fisiológico, va a generar obviamente una estructura mucho más sólida, ¿no? A nivel cerebral, en todos aspectos, ¿no? Y porque eso les va a permitir tener un desarrollo mucho más íntegro, que eso es lo que necesitamos. Falta mucha creatividad en este mundo. Pues se puede prevenir desde muchos ámbitos. Creo que uno de los principales es desarrollar habilidades en niñas, niños y adolescentes para que sepan detectar situaciones de riesgo, ¿no? Hagan un alto y pidan ayuda. Eso es muy importante. Entonces tenemos que trabajar con los niños desde muy chiquitos, ¿no? Por ejemplo, las partes de su cuerpo, que tiene partes públicas, partes privadas, el trabajo con emociones es muy importante, la comunicación, la confianza, que si a nosotros nos da pena decir pene, pues nuestro hijo no se va a acercar si algo le pasó en el pene, porque sabe que a mamá o a papá le avergüenza hablar del pene, ¿no? Entonces,
Creo que hay que generar esa confianza, hay que hablar obviamente de caricias buenas, caricias malas, hay que trabajar muchísimo el tema de emociones, porque esto es una parte medular. Si los niños logran identificar qué les incomoda en su cuerpo, ¿sí?, van a poder frenar muchas situaciones de riesgo, y no nada más de violencia sexual, de muchas otras formas de violencia, ¿no? Pero bueno, esto generalmente las personas que trabajamos con violencia sexual, con prevención, trabajamos estos temas con niños y niñas y con papás. Pero creo que lo que se nos ha olvidado y tenemos que poner ahora sí que el dedo en la llaga es que están haciendo las escuelas, que están haciendo los sectores, por ejemplo, el sector recreativo, las unidades deportivas, los centros, los clubs. ¿Qué están haciendo ellos, que son lugares donde también van niños y que desde la infraestructura física se pueden hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita nosotros estamos trabajando para meter en el sector turístico de Querétaro, ¿no?, pues ciertas medidas de protección para niñas, niños y adolescentes frente a la violencia sexual infantil. Entonces es mucho trabajo y creo que nos falta, vuelvo a lo mismo, creo que nos falta mucha autorreflexión de decir, desde aquí, ¿yo qué puedo hacer para que los niños no sufran violencia sexual?, ¿no? Y eso lo puedes ver desde todos, desde los adultos, obviamente, es dejar de normalizar el sugar daddy y ¿no?, que ahorita está de super moda, ¿no?, o la sugar mommy, ¿sí? Hay que dejar de normalizarlo, ¿no?, porque sí es una forma de violencia sexual. Y lo sigues viendo en muchos comentarios. Ahorita lo que sale, por ejemplo, de Sasha Sokol y Luis de Llano, y ves los comentarios y dices, está cañón la gente que siga culpando a los papás, ¿no?, y siga defendiendo lo indefendible. Ahí te das cuenta cómo normalizamos la violencia, ¿no? Ella ya sabía qué hacía, ¿no? Tenía 14 años contra un viejo de 40 años. No sabía lo que hacía. Entonces, creo que todos, desde todas las trincheras se puede prevenir la violencia sexual infantil, ¿no? Y hay que tomar acciones. Si un niño cercano a nosotros, nuestra hija, nuestro hijo, por ejemplo, tiene algunos comportamientos de hipersexualidad, hay que atender el tema, porque también vemos que hay mucha negación por parte de los papás. O sea, hay una forma de violencia sexual que sean menores de 12 años, el caso que les contaba por Yo Puse Corazones Mágicos. Son niños de 6 años, no constituye delito, ¿no? Pero falta ahí, por ejemplo, de los papás decir, ¿qué le está pasando a mi hijo para hacer eso? ¿Qué vivió mi hijo? ¿A qué estuvo expuesto para hacer eso? Y obviamente buscar atención. Porque lo que observamos es que no escandalizan, lo minimizan y dejan pasar el tiempo y al final del día se convierten en adolescentes que son agresores sexuales y luego en adultos que son agresores sexuales. Entonces todos podemos prevenir, todos, en pocas palabras.